Ahora nos vamos con las preguntas. Pregunta número 1 dice: las elecciones del 62 tuvieron un triple empate entre los candidatos Odría, Haya y Belaúnde. Sin embargo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas realizó un golpe de Estado bajo el argumento que, como habíamos visto en la última parte de la clase, hubo una disputa entre esos partidos políticos. Si bien es cierto, habíamos visto porcentajes, profesora, pero los porcentajes no eran iguales. Bueno, los porcentajes que habíamos visto en la clase eran los porcentajes sobre el Congreso. Pero ¿qué pasó sobre los candidatos? Sobre los candidatos, porque tú sabes que ningún presidente en esta época, según la Constitución del 33, puede llegar a la presidencia sin la mayoría en el Congreso. Bueno, en este caso, los 3 candidatos de manera especial llegaron con el mismo porcentaje de votos sin mucha diferencia al final de las elecciones. Y se dijeron varias cosas. Se dijeron, por ejemplo, que el APRA había manipulado los votos, que Odría, que tenía ya fama esta de perseguir a sus opositores políticos y de ganar por walkover, como él había hecho ya en su primer gobierno. Se decía que se habían perpetrado alteraciones en los comicios electorales y que eran irregulares. Por eso es que, inclusive poniéndole como ejemplo a la población, que el APRA ni siquiera había salido bien del problema que tenía con la ley de emergencia, porque el APRA había llegado a estas elecciones no como APRA, sino como PAP. Eso ya era irregular. Y además, la posibilidad de que ellos hayan manipulado las votaciones y que lo haya hecho también Odría, es por eso que los militares pusieron sus manos a fuego y dijeron: ¿saben qué? Ya no. Nosotros vamos a tomar el gobierno, vamos a convocar elecciones, y el que salió elegido obviamente no fue Víctor Raúl, porque el objetivo de los militares era eliminar del espacio político al Partido Aprista Peruano, hoy PAP. Bien, por eso tu clave es la letra A. Los resultados se habían alterado con la existencia de una serie de irregularidades. Bien, vamos con la pregunta número 2 y dice: al observar las caricaturas de Ají Molido, donde en la primera se ve a Haya con Prado Ugarteche y en la segunda caricatura nos muestra a Pedro Beltrán arrodillado y a Haya de la Torre en el balcón, podríamos inferir que... Bien, tal vez la primera que me quieres preguntar es: ¿quién es este personaje Pedro Beltrán? Bueno, Pedrito Beltrán Espantoso es el nexo económico entre los gobiernos tanto de Prado como de Belaúnde con el gobierno norteamericano. Entonces digamos que él es el nexo, ¿no? El hombre fuerte de la economía en el Perú para los años 60. Y en la primera fotografía, bueno, la primera caricatura de Ají Molido, una de las revistas más importantes de trama política, está, digamos, se deja ver la relación que hay entre Víctor Raúl y Prado. Una relación que luego va a servir a Víctor Raúl, pero que al principio, durante el gobierno de Prado, el APRA le sirve a Prado, no lo molesta, no lo fastidia. Ellos siempre están coludidos en lo que tú conoces como la convivencia, ¿no es cierto? Y en el caso del segundo, ¿no? La segunda imagen que vemos es la relación también que hay entre el aprismo, que está representado por Pedrito Beltrán Espantoso, y los votos para el gobierno del año 62. Entonces, esta relación entre Haya de la Torre y Prado es claramente la que se refleja en la convivencia, con el fin de que en ese gobierno se le devolviera la legalidad al partido aprista. Bien, y por otro lado, Pedrito Beltrán Espantoso busca convencer a Haya de la Torre para que apoye su candidatura. Entonces, si te das cuenta, tienes a Pedro Beltrán Espantoso y al APRA coludidos, y lo mismo pasa con el APRA y el gobierno de Prado. Por eso es que tu clave es la letra B, ¿no es cierto? Las fuerzas políticas buscaron obtener beneficios de los votantes apristas, porque tanto Prado Ugarteche como Pedro Beltrán Espantoso, ambos van a buscar la manera de poder mantener en equilibrio sus gobiernos, evitando siempre el impasse o el traspié con el partido aprista, siempre manteniéndolos con los votos que a ellos les convenían. Pregunta número 3 dice:
Posterior a la lectura del titular del diario, podríamos afirmar que el proceso en manifiesto hace referencia a dice, captura de terroristas apristas complicados en la rebelión de octubre de 1948. Se está refiriendo esta portada a el año de la barbarie. Se está refiriendo esta portada a las respuestas de los apristas sobre las constricciones políticas y sociales que los diferentes gobiernos han dado sobre ellos, sobre todo en el caso del regreso de Odría del 48 al 56. Entonces, te piden que hables acerca de la referencia, que nos digas a qué hace referencia o qué hace alusión este título de periódico, y básicamente es a la ruptura que existía entre el APRA y su aliado Bustamante y Rivero, porque tú recuerdas que en el año 48, cuando Bustamante y Rivero está en pleno desarrollo de su gobierno, Bustamante y Rivero y el APRA tienen una fricción. ¿Recuerdas que el APRA levanta a todos los trabajadores de la CTP y ellos permiten que entre el Perú en crisis económica y luego que sea fácil que los militares den un golpe de Estado? Por eso es que tu clave es la letra C, la ruptura política que existía entre el APRA y su aliado político, Luis Bustamante y Rivero, durante las elecciones del 45 al 48. Pregunta número 4 dice, de la siguiente relación de acontecimientos históricos referidos a los gobiernos del 30 y del 68, establezca el orden cronológico correcto. Se está refiriendo al periodo del tercer militarismo, eso es obvio, ¿no? El gobierno de Sánchez Cerro hace el gobierno de la Junta Militar, tercer militarismo, ¿bien? En orden, entonces, tenemos primero en el año 32, la ley de emergencia, 1932. Luego tienes el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro, que es 1942. Luego tienes la ley de seguridad interior, o ley de seguridad interna, también le llaman así, que es del gobierno de Odría. Luego tienes el boom pesquero de Banchero Rossi. Y finalmente el escándalo de la página 11, que ese es el último, ¿verdad? Que es en el año 68. Y el de Banchero Rossi, que es en el 59. Y el de la ley de seguridad interior, que es en el 49. Entonces, en una línea de tiempo tenemos 1932 para la ley de emergencia, tenemos 1942 para el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro, luego tienes la ley de seguridad interior en 1949, en 1959 el del boom pesquero, y en 1968 el escándalo de la página 11. A ver, sería tu clave, la letra D. 2, 5, 4, 3, 1. Como cada semana, eso ha sido todo conmigo. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. ¡Chao!